Debate. Elías Jagua, presidente de la Comisión Presidencial Constituyente, dijo que la Constitución no contempla la realización de un referendo consultivo. Impedimento. Nuevamente, cuerpos de seguridad no permitieron que marcha de la oposición llegara al Ministerio de Educación. Falta de liderazgo. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSV, aseguró que la negativa de la oposición de participar en la convocatoria de la Asamblea Constituyente es una trampa. En las calles, Diana D'Agostino, dirigente de Mujeres de Acción Democrática, aseguró que el pueblo venezolano seguirá manifestando hasta lograr un cambio en el país. Incremento. Juan Arias, ministro de Industrias Básicas y Socialistas, informó aumento de más del 10% de las exportaciones de productos nacionales. Rechazo. Activistas de la MUD se concentraron en las inmediaciones del distribuidor Fabricio Ojeda de lecherías en repudio a la Constituyente. Todo en orden. Toletero criollo Asdrúbal Cabrera volverá a la acción con su equipo de los Mets de Nueva York. Viene con todo. Chino compartió adelanto como solista. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Sean todos bienvenidos a la presente emisión de Noticiero Venevisión. Carolina Zulbarán y Milagro Zambrano estamos listas para presentarles las informaciones más importantes ocurridas en las últimas horas. Comenzamos. Elías Jagua, presidente de la Comisión Presidencial Constituyente, respondió a la carta de la Mesa de la Unidad que plantea la necesidad de realizar un referéndum consultivo para convocar una asamblea constituyente. Enfatizó que los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución no aparece esa figura para activar el proceso. Finalmente publicaron la carta, ¿no? Entonces dicen ellos que esta convocatoria es ilegítima y constitucional porque para convocar a Asamblea Nacional Constituyente tiene que haber, solo el pueblo lo puede decidir mediante un referéndum, ¿no? Bueno, aquí está claramente el artículo 347 y 348. En ningún momento se habla de referéndum, ¿no? 347, 348 y 349. Pero como hay algo que dicen que se llama el espíritu del constituyente, y nosotros estábamos esperando este debate, porque cuando el presidente Nicolás Maduro firma este decreto, no lo hace de manera improvisada. El presidente Nicolás Maduro Moro sí está facultado constitucionalmente, de acuerdo a la letra expresa de la Constitución y al espíritu. El presidente, la asamblea, los cabildos y el pueblo. Miren, por ejemplo, el tema, el 15% del pueblo. Dice, no dice para recoger firmas, dice el 15% para activar, para activar la convocatoria. No dice para activar un referéndum, porque quedó expresamente negado en el debate. Elías Jagua enfatizó que el Ejecutivo Nacional está apegado al espíritu de la Constitución de 1999 para convocar la Constituyente y advirtió que la oposición persiste en generar violencia en Caracas. El pueblo, en un 15% de recolección de firmas, pueden activar efectivamente el llamado a elección de constituyente. Y bueno, ahí está el debate. Ha surgido uno de los temas que ha planteado la MUD en la carta que hoy envió como un pretexto más para la generación de violencia. Porque yo, por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, y nosotros estábamos aquí en Miraflores esperándolo. Yo no estaba hoy en el Ministerio de Educación, estaba aquí en Miraflores, con una convocatoria pública, por escrito, por Twitter, por todos los medios, hechas por el presidente Nicolás Maduro, hechas por la comisión. Y allí estaba la silla sentada para todos los partidos de la MUC y para los voceros de la MUT. No hacía falta otra vez exponer a la ciudad a la violencia, a la destrucción, a la confrontación. Elías Jagua sostuvo este lunes una reunión con algunos partidos políticos y aseguró que la constituyente sigue siendo la principal opción para la paz, el diálogo político y el establecimiento de una base de reconocimiento entre todos los venezolanos. Y nuevamente, la movilización convocada por la Mesa de la Unidad Democrática le impidieron cumplir su destino. Esta vez, la intención era llegar al Ministerio de Educación, donde ciudadanos y dirigentes opositores pretendían expresar su rechazo a la invitación que formuló el gobierno para participar en una discusión sobre el proceso constituyente. Manuel Covela nos ofrece los detalles.
En varios puntos del este y oeste de la capital, ciudadanos se concentraron atendiendo un llamado más a marchar hacia el centro. Quienes partieron desde Altamira tomaron la avenida Francisco de Miranda, encabezados por los dirigentes opositores. Aquí no se está convocando un proceso de acuerdo a lo que establece la Constitución, aquí se pretende hacer un fraude. Y los venezolanos no podemos aceptar que el gobierno decida con quiénes redacta una Constitución y encima no someter al voto popular. Esos y otros argumentos con los que la oposición rechaza la propuesta del Ejecutivo iban plasmados en un documento que esperaban consignar en el Ministerio de Educación, despacho de Elías Jagua, quien también está al frente de la Comisión Presidencial Constituyente. La movilización fue dispersada cuando iba a la altura de El Rosal, luego devino en enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de los cuerpos de seguridad. En El Rosal, grupos de manifestantes hicieron frente durante casi 2 horas a los cuerpos de seguridad que actuaron con el apoyo de unidades móviles antidisturbios. La situación se repitió en la autopista Francisco Fajardo. Infantería, suerte gris con rosado. Es mío. El avance de los efectivos de seguridad replegó a los manifestantes hasta el distribuidor Altamira. Manuel Covela, Noticiero Venevisión. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, aseguró que la negativa de la oposición de participar en la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente es una trampa, a su juicio, por la falta de liderazgo en la MUD, que pretende realizar una propuesta de élites. Diana Vázquez tiene los detalles. Desde la Avenida México, punto emblemático de partida de la movilización del PSUV, hasta las adyacencias del Palacio Federal Legislativo, Cabello explicó que el presidente Nicolás Maduro está habilitado para convocar la Asamblea Nacional Constituyente con al menos 500 corredactores, número que pudiera extenderse proporcionalmente de acuerdo a los sectores. Es tan importante el ciudadano que vive allá en San Juan de las Galdonas como el señor que vive allá en Alto Prado. Es el mismo ciudadano venezolano, ciudadana venezolana con los mismos derechos. Somos Estado federal y no pueden ellos venir a asumir el argumento, no, yo soy más importante que tú. ¿Qué es eso? ¿De dónde salió eso? Ahora, que la oposición no vaya, después ¿qué va a reclamar? ¿Qué va a reclamar? Que las bases comerciales que se propusieron no sean las que ellos quieren, que sea la burguesía quien dirija la Asamblea Nacional Constituyente. Esa Asamblea Nacional Constituyente no la va a dirigir la burguesía. El dirigente del PSUV negó que más de 1000 militares descontentos quieren la baja de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana. Aseguró que es una matriz de opinión de la oposición para darse ánimos porque están disminuidos en las calles. No tienen ni la más mínima idea de lo que ocurre en un cuartel. No tienen la más mínima idea de cómo piensa un soldado. No tiene la más mínima idea de lo que ocurre paredes adentro de un cuartel. Opina solo porque le dijo en estos días que 85 oficiales estaban detenidos. Mentira. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, anunció que este martes se movilizarán en el centro de Caracas las comunas y los movimientos sociales en defensa de la Asamblea Nacional Constituyente. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. La presidenta de la Comisión de Política Interior del Parlamento, Delsa Solórzano, afirmó que la Asamblea Nacional Constituyente propuesta por el Ejecutivo es un fraude a la Carta Magna. Donde se nos quite no solamente el derecho al voto, sino que se nos imponga que es
el gobernante el que decide quién es pueblo y no el pueblo el que decide quiénes lo gobiernan o quiénes son sus funcionarios de elección popular. Desde Altamira, la diputada aseguró que el pueblo es el único que tiene la facultad constitucional para convocar la iniciativa. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que activará una constituyente militar que permita fortalecer los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así como hemos declarado una constituyente económico, vamos a activar una constituyente militar para profundizar la revolución militar bolivariana adentro del corazón mismo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ustedes se imaginan todo lo que vamos a hacer, todo lo que podemos hacer con la constituyente para fortalecer a la Fuerza Armada, para profundizarla en su doctrina, en su concepción estratégica, en su moral, en su visión, en su estrategia, para fortalecer cada uno de los 4 componentes, definirlos con la experiencia que hoy tenemos. Se pierde de vista. Y además con toda esta experiencia de unión cívico-militar. Maduro afirmó que la constituyente permitirá constitucionalmente izar un nuevo modelo económico en el país para afianzar la producción nacional. Hoy, sin lugar a dudas, cuando en las próximas semanas se elija la constituyente, cuando en las próximas semanas se instale la Asamblea Nacional Constituyente originaria y plenipotenciaria, tendremos la oportunidad de dibujar, perfeccionar esta Constitución y dibujar el modelo económico que tendremos que construir para el país del futuro de la era postpetrolera. Durante la clausura de Venezuela, Producción Soberana de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, el primer mandatario entregó financiamiento a distintos sectores empresariales y aprobó 5.858 millones para el impulso de 20 proyectos vinculados a la Gran Misión Abastecimiento Soberano. En Táchira, la bancada opositora del Parlamento Regional alerta sobre el posible desabastecimiento de hortalizas y frutas en 200 ciudades del país. Esto tras la paralización de los transportistas de los productos del campo en la montaña andina por las protestas y la inseguridad. Marina Glot nos amplía esta información. Los transportistas de Seboruco, El Cobre y La Grita, que surten de frutas y hortalizas al 60% del país, paralizaron sus camiones por ataques en protestas e inseguridad en las carreteras nacionales. Hoy aproximadamente son 14.000 toneladas de alimentos que dejan de salir ante la ola de atracos, de asaltos. ¿Cuántos ciudadanos han asesinado a lo largo y ancho en las carreteras del país transportando estos alimentos? De la misma manera ellos alegan la situación grave que tienen para lograr conseguir el gasoil. Diputados opositores del Consejo Legislativo exhortan a la plenaria a tomar acciones. Plantear urgentemente una comisión especial que se dedique ante esta situación y por supuesto que tenga también un carácter a nivel nacional, donde realmente el gobernador del estado, Bielma Mora, sea garante, vocero para solucionar estos problemas. También la bancada opositora del Parlamento Regional solicita a la Asamblea Nacional un derecho de palabra para discutir la situación de los agroproductores en la zona de montaña. En Táchira, Marina Glot, Noticiero Venevisión. Juan Carlos Dugarte, presidente del Servicio de Inmigración y Extranjería, aseguró que la oposición pretende usar los mecanismos de la Constitución de 1961 a su conveniencia. Durante la marcha del Gran Polo Patriótico por el centro de Caracas, Dugarte afirmó que los mecanismos constitucionales se perfeccionaron en la Carta Magna de 1999, la cual seguirá vigente. Y todo lo que hace el presidente Nicolás Maduro está enmarcado dentro de la Constitución. Yo creo que esa oposición que está torpedeando esta iniciativa y este llamado se quedaron anclados en el pasado y creen que todavía nos rige la Constitución del 61. No, la Constitución que nos rige es la Constitución del 99. Léanse esa Constitución por la cual ustedes votaron en contra. El titular del SAIME denunció la doble moral de la oposición que anteriormente rechazaba la Constitución de 1999 y que hoy defiende para desvirtuar el contenido a su manera. Diana D'Agostino, dirigente de Mujeres de Acción Democrática, aseguró que el pueblo venezolano seguirá en las calles hasta lograr elecciones libres para el país.
porque nosotros lo que queremos es que se nos permita nuestro derecho a votar, a elegir, porque es que nos tienen que quitar el derecho a votar cuando nosotros como venezolanos, aquí hay una constitución, si esa constitución no se cumple, ¿por qué es que nosotros tenemos que aceptar una constituyente? Queremos libertad, queremos una Venezuela de inclusión. D'Agostino señaló que la constituyente propuesta por el primer mandatario Nicolás Maduro vulnera todos los derechos de los venezolanos. El diputado de la Asamblea Nacional por el Bloque de la Patria, Eustoquio Contreras, aseguró que la salida a la crisis por la que atraviesa el país pasa por la realización de las elecciones regionales previstas en la Constitución. La salida expedita era la elección de gobernadores y alcaldes, porque está en el pacto social. Esta Constitución que ha dicho la oposición y hemos dicho al gobierno que le respetamos, contempla que se hagan elecciones este año y proceden de pleno derecho. Independientemente de lo que diga el gobierno o lo que diga la oposición, esta Constitución establece que hay que hacer elecciones este año y el Consejo Nacional Electoral, cumpliendo como poder autónomo con sus responsabilidades, ha debido darle cumplimiento ya al anunciado calendario electoral para este año. Reiteró que no está de acuerdo con la constituyente porque a su juicio la Carta Magna no hay que modificarla, sino aplicarla. Creo que lo que el país no esperaba para resolver no era la Asamblea Constituyente, es la aplicación de la actual Constitución. La Constitución actual no tiene la culpa que se hayan hecho cosas que no han dado resultado o se dejen de hacer cosas que a juicio de muchos sí podrían dar los resultados en cuanto a la solución o posible solución a esos grandes problemas que existen. Durante la reunión con la Comisión Presidencial para la Asamblea Constituyente, Segundo Meléndez, presidente del partido Movimiento al Socialismo, dejó claro que ese partido no participará en el proceso por la forma como está convocado y debido al actual ambiente de tensión y conflicto. Este sería el peor escenario para una elaboración constitucional, porque en lo fundamental el resultado no sería el consenso ni un amplio acuerdo, sino la imposición de un sector sobre el otro. Esta opinión no está solo referida a la convocatoria que hoy discutimos. También la emitimos contundentemente en la oportunidad en que algunos grupos opositores aupaban la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente con el declarado propósito de salir del actual presidente y redactar una nueva constitución. Una constituyente convocada en el contexto actual, lejos de servir para construir la paz, podría hundirnos más en la violencia fratricida. Para el Partido Socialista más es necesario respetar la Constitución para que sea el pueblo como poder originario el que impulse un proceso constituyente para todos sin discriminación, exclusión o privilegio. El gobernador del estado Lara, Henry Falcón, ratificó que no participará en la convocatoria a la constituyente solicitada por el mandatario Nicolás Maduro por considerarla fraudulenta y peligrosa. Para Henry Falcón, una asamblea constituyente, tal como la plantea el presidente Maduro, agudizaría la crisis actual por inconsulta y porque cierra la vía electoral. Como corredactor, también defendió la vigente constitución del año 1999. Que abrir las compuertas a la negociación política, más que a un diálogo. Pretenden encerrarnos ahora en esta trampa de que las soluciones se pueden generar sobre la base de una nueva constitución y la refundación del Estado. El mandatario larense pidió que cese lo que considera desproporcionado uso de la fuerza en las manifestaciones y calificó como una desviación que civiles sean juzgados por tribunales militares. Habilitar la jurisdicción militar para atender. También el presidente del Partido Avanzada Progresista expresó apoyo al gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, inhabilitado por 15 años, y condenó que instituciones del Estado apliquen mecanismos a su juicio irregulares para bloquear el acceso político de dirigentes que disienten del gobierno nacional. El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry DeBou, aseguró que los familiares de las víctimas que han perdido la vida por las acciones violentas de los últimos días han recibido atención integral por parte del Estado venezolano. DeBou asegura que el Estado ha contactado a los parientes de las personas afectadas para garantizarle una vida digna y minimizar el impacto negativo que acarrea perder un familiar. El secretario también exhortó a los grupos extremistas del país a que abandonen la vía de la violencia y hagan reflexión en cuanto al caso
Leopoldo López de Boe negó que no se respetaran sus derechos fundamentales, asegurando que difícilmente haya un privado de libertad con menores condiciones que las que tiene López en las instalaciones de Ramo Verde. Funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado impidieron el paso de la marcha opositora hasta el despacho del presidente de la Comisión Presidencial Constituyente en El Paraíso. También un grupo de diputados fue contenido, mientras que en la Avenida Victoria el movimiento estudiantil fue dispersado. Él nos invitó a un diálogo y todo con respecto a la constituyente. El posible diálogo lo tenemos nosotros en la calle. Entonces, esta lucha se trata de resistencia y aquí no puede haber diálogo, aquí no puede haber constituyente cuando las condiciones no están dadas. Los estudiantes partieron desde la UCB acompañados de diputados de la Mesa de la Unidad Democrática. Intentaron conectar con las calles del centro de Caracas a través de la Avenida Victoria. Sin embargo, no lograron llegar hasta el despacho de Jagua, pues en esta avenida la marcha fue dispersada con bombas lacrimógenas. Simultáneamente, los cuerpos de seguridad cerraron el paso a la marcha del parlamentario que salió desde Montalbán al suroeste de la ciudad, también con destino al despacho del ministro Jagua. Después de una hora de haber partido, la movilización fue detenida cerca del Pedagógico de Caracas. Los parlamentarios insisten en la necesidad de seguir firmes y anunciaron nuevas movilizaciones en los próximos días. Planteando el absurdo del presidente de la República de ir a un proceso constituyente que no está ajustado a lo que establece la Constitución, firmó una carta con membrete del Ministerio de Educación. Y como la cita era para hoy, con los miembros de la Unidad Democrática, tanto el pueblo como los miembros de la Unidad Democrática y sus diputados, decidimos no participar de esta estupidez tan grande que está haciendo el régimen. El gobierno pretende continuar en el poder a pesar de contar solo con el 10% y el rechazo del 90%. El Colegio de Abogados, la ONG, Foro Penal y juristas del Estado Carabobo denunciaron la inconstitucionalidad del Plan Zamora aplicado en la entidad que permite el juicio a civiles en tribunales militares. Denuncian que más de 250 personas han sido detenidas en el Estado desde que se inició este plan. Randolfo Blanco nos tiene la información. Los abogados aclararon que no se trata de apoyar los actos vandálicos, sino de defender el Estado de Derecho de la población y denunciar lo irregular de ser juzgados bajo la justicia militar en vez del juez natural. Independientemente de los hechos que han ocurrido, bien sea por robo, sustracción, vandalismo, lo que pretendemos es defender la Constitución, en todo caso, porque son venezolanos y a ellos les asiste sus derechos y nosotros como garantes de los derechos humanos tenemos que alzar nuestra voz en aras de esa defensa. Los detenidos han sido imputados solo por los delitos de instigación a la rebelión y vilipendio a las Fuerzas Armadas, ambos delitos exclusivos de los funcionarios militares. Los juristas además denunciaron imputaciones masivas, sin discriminación de circunstancia, modo, tiempo, lugar y nivel de participación. Hubo un caso donde eran 20 imputados, 19 imputados, y a los 19 imputados le incautaron 3 piezas de jamón. Esa era la imputación, por 3 piezas de jamón, y por esas 3 piezas de jamón ellos están en rebelión y ellos están en vilipendio a las Fuerzas Armadas. Más de 250 personas han sido detenidas en el Estado desde que inició el Plan Zamora. Hasta ahora 65 han sido presentadas en los tribunales, de las cuales 50 fueron privadas de libertad y recluidas en la cárcel 26 de julio en Guárico. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. El gobernador de Sucre, Edwin Rojas, presente en la marcha oficialista por la Constituyente, aseguró que este proceso representa soberanía e independencia para Venezuela. Nosotros presentes, respaldando esta Constituyente, este llamado que es la Constituyente para la paz, para el diálogo. Mientras otros tienen el modelo de la violencia, el modelo del presidente Nicolás Maduro es el modelo de la paz, el modelo que nos sembró Hugo Chávez en el corazón de los venezolanos. A juicio de Rojas, el modelo propuesto por la oposición llama a la violencia. El modelo de la oposición es la violencia, es entregar PDVSA, es entregar nuestras riquezas petroleras, es entregar la soberanía. Lo que ellos proponen es muerte, es miseria, es exclusión, es violencia, es privatización. Finalmente, el gobernador agregó que la oposición no ofrece soluciones a los actuales problemas del país.
En el estado Zulia, la oposición tomó nuevamente las calles y la intención era llegar al Palacio de Gobierno. Sin embargo, los organismos de seguridad del estado impidieron nuevamente la llegada de la marcha. José Leonardo Nava nos tiene la información. La marcha partió desde la Plaza de la República, recorrió parte de la avenida Bellavista de Maracaibo y tuvo como consigna el rechazo a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, una constituyente tiene que primero nacer de la soberanía popular. Tiene que existir respeto extremo a la Constitución, porque la constituyente es la expresión que nace del pueblo. Y primero, por supuesto, a través del voto directo, universal y secreto. No creo que sea descabellado, ni es un capricho, exigirle al gobierno que escuche al pueblo. A millones de personas que estamos en la calle, que estamos exigiendo y reclamando, se nos escuche. Que se nos escuche, por Dios, que lo que queremos es un país mejor. Aunque el destino final de la marcha era la gobernación, piquetes de la Guardia Nacional Bolivariana, PNB y la Policía Regional no permitieron el paso y utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Según las autoridades, previamente las partes acordaron que solo una comisión llegaría para entregar un documento. Primero Justicia tiene una agenda que ya no es oculta, que fundamentalmente es de virulencia, de violencia, hasta una compañera que me reservo el nombre que está con nosotros, que estaba haciendo la negociación para el documento, bueno, fue agredida. Hoy queremos denunciar que a cualquier persona que venga en una manifestación la están llevando a la justicia militar. Eso está pasando en Carabobo, está pasando en Coro y ahora está pasando en el estado Zulia. El secretario de Gobierno además informó que hasta la fecha 40 personas permanecen detenidas por estar presuntamente involucradas en hechos vandálicos. Exhortó a los sectores de oposición en la entidad a participar en una mesa de diálogo para alcanzar la paz y el entendimiento. En Maracaibo, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. El gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, exhortó a líderes de la oposición a apartarse de la violencia en sus manifestaciones. A través de Twitter, el jefe regional rechazó la destrucción de bienes públicos y privados durante las protestas. Arias Cárdenas condenó el ataque contra el registro y notaría del Rosario de Perijá el pasado viernes. Expresó que este hecho perjudica 289 años de historia. El secretario de la Asamblea Nacional, José Ignacio Guedes, dejó claro en nombre de la Mesa de la Unidad Democrática que ningún partido de la coalición opositora asistió a la reunión de la Comisión Presidencial para la discusión de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Oliver Rodríguez nos amplía esta información. Para José Ignacio Guedes, en el seno de la Mesa de la Unidad no existe titubeo ante la estrategia política que impulsan y que persigue un cambio en el país. Y vamos a seguir, no nos vamos a cansar. Y en la MUD está más unida que nunca. Hay plena conciencia y determinación de que el escenario para restituir la democracia es la calle. No hay titubeos dentro de la MUD, ni siquiera hay un debate interno. La oposición también detalló que más de 100 personas resultaron heridas tras el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado contra las protestas en Caracas. Añadió que esta cifra se suma al balance general que se contabiliza desde comienzos de abril, inicio de estas protestas. Un saldo que hoy suma en total más de 800 heridos gracias a la represión de este gobierno. Un saldo que hoy se evidencia desde Salud Chacao y desde Salud Baruta en cifras generales entre 60 y 40 heridos, en su gran mayoría por traumatismo. La asambleísta criticó que los ciudadanos sean procesados por tribunales militares y que se agreda a periodistas por dar cobertura a estas irregularidades. La Mesa de la Unidad Democrática también denunció la persecución hacia los alcaldes opositores. Considera que el gobierno nacional solo busca con esto desvirtuar la agenda de calle. En la Florida, Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró que la propuesta de la Asamblea Constituyente por parte del gobierno venezolano no es la salida adecuada a la situación actual. En entrevista para RCN, el mandatario recordó así la importancia que tenía la estabilidad venezolana para su nación. Pese a su desacuerdo desde el punto de vista económico y político, insistió en lo que está sucediendo y lo que podría suceder en Venezuela es, a su juicio, muy grave para Colombia. Por su parte, el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, manifestó que su país apuesta por el diálogo político en nuestro país. Afirmó que un autogolpe de Estado podría ser la antesala a una guerra civil. Llega el momento de hacer la primera pausa aquí en Noticiero Venevisión. Los invitamos para que nos acompañen más adelante con más información. No se aparte. De ti depende que el terreno de la convivencia familiar solo sea de felicidad. De ti depende que esté lleno de rosas o sea solo de espinas.
No permitas que menoscaben con gritos, ofensas y malos ejemplos para tus hijos en el seno de tu hogar. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. El paciente José Félix Hernández necesita con urgencia meropenem de 1 gramo. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0414-012-0357. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos. Según la dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela, la oposición no asiste a un diálogo para la constituyente porque no posee argumentos. Rafael Aníbal Camacho nos tiene el reporte. La diputada Tania Díaz expresó desde las adyacencias del Capitolio Nacional, lugar donde se concentró la movilización que partió desde Plaza Morelos, que los representantes de la Mesa de Unidad se apropiaron de la voluntad del pueblo opositor que a su juicio desea participar en el proceso consultivo. ¿Tú crees que el pueblo venezolano en su mayoría no está pidiendo eso a gritos? Así que si el liderazgo político de la oposición se niega esta vez al diálogo, cuando hay un pueblo en la calle, cuando hay una juventud incluso en los sectores de la oposición que quiere participar, que quiere sumarse a la política en el país, si se niega una vez más al diálogo, se va a quedar al margen de la historia. Por su parte, el ministro de Comercio Exterior, Jesús Faría, precisó que es imperativo plasmar en la Constitución la necesidad de industrializar el país. Que no es otra cosa que la diversificación del aparato productivo, la incorporación de valor agregado a nuestra materia prima, el despliegue de la fuerza productiva con la incorporación de todos los factores. Hay elementos incipientes en la Constitución en sintonía y en correspondencia con ese propósito, pero nosotros tenemos que plasmarlo con más fuerza. Los integrantes de la Dirección Nacional del PSUV reiteraron que es legal la iniciativa de una constituyente convocada por el primer mandatario nacional, que no puede ser objetada por ningún poder constituido. Afirmó la dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela que continuará durante toda esta semana su agenda de calle para dar apoyo a la propuesta del presidente Nicolás Maduro de una Asamblea Nacional Constituyente. Desde la esquina de San Francisco, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. En el estado Anzoátegui, activistas de la Mesa de la Unidad en la entidad se concentraron en las inmediaciones del distribuidor Fabricio Ojeda de lecherías en rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente. Marco Aurelio Quiñones, diputado ante la Asamblea Nacional por el estado Anzoátegui, dijo que toda la dirigencia de la Unidad Democrática rechaza y se mantendrá en las calles del país en protesta en contra del gobierno central y las decisiones que el presidente Nicolás Maduro quiere establecer. El pueblo venezolano resistiendo de manera pacífica pero contundente. Un pueblo que no se cala a golpe de Estado. Esto comenzó cuando a través del Tribunal Supremo de Justicia una sentencia le dio una puñalada en la democracia en Venezuela cuando trataron de aniquilar el poder de la Asamblea Nacional y desconocerla en todo su propósito. Lo dijo la fiscal, no lo dijimos nosotros. En Venezuela está roto el hilo constitucional. Quiñones durante la actividad destacó que durante toda la semana se realizarán actividades pacíficas como medida de presión ante el gobierno. Juan Arias, ministro de Industrias Básicas, informó que en el primer trimestre de este año incrementaron en un 10% las exportaciones de productos fabricados en las empresas del Estado. Liz Flores nos tiene esta información. Las 85 empresas del Estado avanzan en la producción, según el ministro Juan Arias. Él confía en que en el segundo y tercer trimestre de este año la fabricación de productos hechos en Venezuela será mayor. Lo que viene ahora es exportación, por ejemplo, en madera de Orinoco, en el sector forestal, nunca antes habíamos exportado. Vamos a exportar, tenemos ya un convenio para exportar para los próximos 2 años 1 millón de toneladas de astilla. Esto nos va a generar alrededor de $7 millones para este bienio. También vamos a exportar semillas certificadas de pino caribe. Probablemente exportemos viviendas de madera. Las viviendas de madera poco son usadas aquí en Venezuela, pero en el Caribe sí, en el Caribe anglófono especialmente. De modo que hay una gran perspectiva de crecimiento
de las empresas del sector forestal. De modo que las probabilidades de que superemos en más de un 50% el volumen de exportación del primer trimestre son claras. Yo aspiro que dupliquemos el nivel de exportación. De modo que sobre todo el sector de industrias básicas promete mucho. En el sector de industrias intermedias hemos logrado sobre todo acuerdos importantes para reactivar algunas empresas, sobre todo el sector automotriz, que tienen restricciones de demanda. Entonces hemos logrado unos convenios importantes con Irán y con Bielorrusia que nos va a permitir exportar, por ejemplo, los rines de Rialca. Ya tenemos una muestra. Los rines de Rialca ya han sido certificados por empresas iraníes y van a ser colocados en el mercado iraní. El ministro Juan Arias explicó que el gobierno tiene la meta de sustituir las importaciones e incrementar la producción nacional y las exportaciones no de materia prima, sino de productos elaborados de vidrio, aluminio, plástico, madera y hierro. Desde el Ministerio de Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas, Liz Flores, Noticiero Venevisión. La Alcaldía de Valencia exonerará de impuestos municipales durante un año a los comercios que fueron afectados por actos vandálicos en el municipio. El alcalde Miguel Cochola informó que además de la suspensión temporal de los pagos tributarios a los 65 comercios afectados en la capital carabobeña, también recibirán la reducción al mínimo del pago del servicio de aseo urbano. Se solidarizó con los comercios perjudicados. Vamos a estar el vandalismo, el robo, el saqueo, el desastre de una ciudad. Eso no es lo que queremos, eso no es la Venezuela que nosotros queremos. Queremos recuperar los valores, queremos que la gente realmente quiera este país, un país realmente donde ha ofrecido tanto y en pocas horas, en 4 horas, 3 horas, desarman los negocios, donde la gente perdió el trabajo de 40 años. El alcalde se reunió con los representantes de los distintos sectores económicos del Estado. El presidente de Fedecámaras de la entidad informó que un total de 135 empresas y comercios fueron violentados en todo el Estado y reiteró su llamado al gobierno nacional para que indemnice a los afectados. Tiene como objetivo importante y principal es poder reabrir las empresas para poder mantener los puestos de trabajo que ahorita están en peligro. Alrededor de 5.000 puestos de trabajo que de una u otra manera están en incertidumbre en este momento porque las empresas no pueden restablecerse. El representante del sector empresarial pidió también al gobierno que facilite el abastecimiento de insumos para poder reactivar la producción y el comercio, mermado ante el cierre de las empresas y establecimientos violentados. En el estado Táchira, la oposición marchó desde la avenida 19 de abril hasta la sede de la SODI para exigir respeto a la Constitución. Pese a que el recorrido tomó por sorpresa al ejército, la manifestación culminó con total normalidad. La marcha de la oposición sorpresivamente llegó a la sede de la SODI Táchira. Pese a los ánimos de los manifestantes, reinó el civismo. Allí fue entregado un documento para la Fuerza Armada Nacional. Simple y llanamente los invitamos a que se sumen se sumen al pueblo y respeten la Constitución y hagan respetar la Constitución. La MUD fue enfática en señalar que no abandonarán las calles de Táchira. Nosotros vamos a permanecer en las calles del Táchira y llamamos a aquellos funcionarios que aún todavía razonan, que aún todavía creen en que pueden reivindicarse como funcionarios. Este martes, la MUD a nivel regional realizará asambleas locales para discutir el tema de la constituyente. El ministro para el Transporte Terrestre, Ricardo Molina, confirmó que la tarifa del transporte urbano fue ajustada a 150 bolívares. El titular de la cartera señaló que para el próximo mes de agosto habrá un nuevo ajuste a 180 bolívares y para el mes de diciembre el pasaje se ubicará en 200 bolívares. Aseguró que las nuevas tarifas serán publicadas hoy en Gaceta Oficial y por lo tanto todas las alcaldías deberán autorizarlo desde esta semana. Del mismo modo, el ministro explicó que en los estados Mérida, Lara y Distrito Capital realizarán las pruebas piloto del nuevo método de pago del pasaje estudiantil, el cual estará conformado por dispositivos y tarjetas magnéticas para automatizar el pago. El vicepresidente del partido Un Nuevo Tiempo, Enrique Márquez, quien estuvo presente en la marcha opositora realizada este lunes, rechazó la propuesta realizada por Elías Jagua para debatir el proceso constituyente con la oposición. Hoy le estamos diciendo al ministro Jagua, en la carta de respuesta que le queremos entregar, le estamos diciendo que se olvide de la oposición para esa propuesta que nos ha hecho, que esa propuesta es inadmisible, que es inconstitucional.
Márquez también reiteró que el pueblo venezolano está exigiendo respeto a la Constitución del año 1999, realizando elecciones generales, apertura de un canal humanitario y liberación de presos políticos, e igualmente afirmó que ni siquiera el pueblo chavista estará de acuerdo con cambiar la Constitución del expresidente Hugo Chávez. El Ministerio Público imputará a un hombre por la muerte de un policía de Carabobo. El oficial resultó herido durante una manifestación el pasado 3 de mayo. Misael Estrella González será imputado por su presunta responsabilidad en la muerte del oficial Gerardo Barrera, ocurrida la madrugada del 4 de mayo, luego de resultar herido el día anterior durante una manifestación en el municipio de San Joaquín. El hecho ocurrió cuando un grupo de personas manifestaba en la urbanización La Pradera del municipio de San Joaquín del mencionado estado, lugar en el que el funcionario resultó herido luego de recibir un disparo. Posteriormente fue trasladado al Hospital Central de Maracay, sitio en el que falleció. Al menos 25 cadáveres fueron ingresados a la morgue de Bellomonte en Caracas durante este fin de semana. Oliver González, de 23 años, fue interceptado por dos delincuentes quienes, tras robarle sus pertenencias, le propinaron 2 disparos. González trató de continuar la marcha en su moto, pero se estrelló contra un carro, perdiendo la vida al instante. En otro caso, un adolescente de 17 años de edad fue asesinado en el barrio 24 de Julio de Petare al salir de un juego de softball. Amigos y familiares que le acompañaban trataron de defender al adolescente. Fueron sometidos por los delincuentes. Según sus padres, el joven fue confundido con un delincuente de la zona. Era el segundo de 4 hermanos. Antonio José Vallenilla Marcano, de 80 años, fue asesinado mientras luchaba por detener a delincuentes que robaban su casa ubicada entre la calle Morichal con Suapir en el Marqués. Diana Martínez nos informa. El hecho ocurrió a las 4:30 de la mañana de este lunes. 5 delincuentes encapuchados y armados ingresaron a la quinta Carmendona y sometieron al octogenario amordazándolo y atando un cable a su cuello. Las pesquisas policiales determinarán si la muerte de Antonio Vallenilla se trató de un infarto en medio del suceso o de una asfixia mecánica. Los otros 3 integrantes de la casa, esposa, hija y nieto, fueron atados mientras los delincuentes robaban 2 vehículos, artefactos electrónicos, dinero en efectivo y otras pertenencias. Ingresaron por el patio, amordazaron a nosotros, desbarataron la casa por dentro, jorungaron, tumbaron, hicieron desastre, se fueron con 2 carros, con 2 vehículos. Vecinos aseguran que oportunamente notificaron a los cuerpos policiales y estos tardaron en llegar al lugar de los hechos. No es la primera casa que ingresan, y no solamente ingresan y se roban todo lo que puedan llevarse, sino que se llevan ya ahora la vida. O sea, se llevaron la vida del señor Antonio y de una forma infame. Él trató de proteger a su familia y termina con un infarto. Las comisiones de robo y homicidio del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas se encuentran realizando las investigaciones pertinentes a fin de dar con los responsables de esta tragedia. Diana Martínez, Noticiero Venevisión. Por más de 4 horas, una familia de 4 personas, entre ellos 3 menores de edad, fue privada de su libertad por antisociales en la Cota 905. Ángel López nos tiene más detalles. Adelante, Ángel. Amigos de Noticiero Venevisión, a esta hora informamos. Ha culminado la situación de rehenes acá en la Cota 905, en el callejón 4 del sector conocido como La Chivera. Recordemos que desde horas de la tarde una comisión de la Policía Nacional Bolivariana inició un operativo de inteligencia para dar con la captura de presuntos integrantes de la banda del Coqui, lo que originó una situación de rehenes en la que 3 personas, 2 menores de edad, reitero, 3 menores de edad y una señora de 36 años, se mantuvieron cautivos por 5 sujetos. Luego de 4 horas de negociación se logró la libertad para los menores de edad y la señora. 5 sujetos se entregaron a las autoridades y están bajo órdenes del Ministerio Público a esta hora. Cabe destacar también que más temprano, durante enfrentamientos aquí también en la Cota 905, murieron 3 sujetos, aparentemente también integrantes de la banda El Coqui. En otras noticias de sucesos, hay que mencionar que esta tarde, más temprano, alrededor de las 2 de la tarde, en la urbanización La Florida, en la calle principal, la avenida principal con calle Los Mangos, murieron 3 sujetos, integrantes de una banda delictiva dedicada al robo. Se presume que funcionarios del 6 CPC de la División contra Robos en operativo de inteligencia divisaron a estos sujetos entrando a un galpón o un depósito de medicamentos donde procedían a realizar un robo, lo que culminó con la muerte de estos 3 sujetos después de un enfrentamiento. Es todo por el momento. Estas noticias serán ampliadas en próximas emisiones de Noticiero Venevisión. Seguimos con ustedes.
Gracias, Ángel. Continuamos. El director de Seguridad Integral de la Alcaldía de Chacao, Gustavo Duque, informó que Salud Chacao recibió a 60 heridos durante las protestas de este lunes. Habíamos recibido 60 pacientes, de los cuales 40 han sido atendidos por traumatismo de diferentes tipos, 18 por problemas de asfixia con los gases lacrimógenos, 1 por perdigones y 1 por hipertensión. De los atendidos acá en este momento, ninguno ha sido trasladado a otro centro por fractura. Duque agradeció a las personas que han colaborado con insumos en el centro de salud, indicó que hasta los momentos ya no requieren más donaciones y señaló que de ser así el alcalde del municipio lo informará cuando sea necesario. Hacemos una nueva pausa aquí en Noticiero Venevisión. Al regreso, Petrobras. Justicia brasileña citará a empresario argentino por caso de corrupción. Los detalles en breve. No permitas que te prohíban ser tú. Ser vigilada emocional y económicamente es indicación clara de que tu pareja está cambiando. Escuchar una disculpa por un empujón o por insultos no significa que te ame. Recibir flores porque acaban de golpearte no hace menos dolorosos los golpes. Alimenta tu autoestima y no permitas que nadie te maltrate. Denuncia a tiempo y comienza otra vez. Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Comenzamos el recorrido por las noticias internacionales en lo que pasa en el mundo. La justicia brasileña citará al empresario argentino Marcelo Midlin, dueño de la compañía eléctrica Pampa Energía, quien deberá explicar la compra de activos de Petrobras. El caso se sumaría a las investigaciones del operativo Lavallato en el país amazónico. La jueza María Amelia Almeida solicitó que Midlin declare por las presuntas irregularidades. El titular de Pampa Energía adquirió el 67% de las acciones de Petrobras Argentina por una suma de $897 millones. En Canadá, 4 personas permanecen desaparecidas tras inundaciones que afectan a ese país. 1.500 uniformados fueron desplegados en las localidades de Quebec y Ontario, las más perjudicadas por el fenómeno. En Francia, el presidente electo Emmanuel Macron compareció en París junto al mandatario saliente François Hollande en su primer acto oficial. Macron logró el 66.1% de los votos frente a su rival Marine Le Pen. El gobierno afgano y el ejército de Estados Unidos confirmaron la muerte del líder de ISIS en Afganistán. Abdul Aziz murió el pasado 27 de abril en un operativo conjunto desde Nangarhar al este del país. Cerramos en Nigeria, donde el presidente Muhammadu Buhari recibió a las 82 niñas de Chibok liberadas tras 3 años de cautiverio en manos del grupo extremista Boko Haram. Las jóvenes forman parte del grupo de 276 estudiantes secuestradas en abril del año 2014. Hacemos una pausa, al regreso viene con todo. Chino compartió adelanto como solista. Los detalles se los contamos en breve. Parte del grupo de 276 coaliciones por el grupo Giga. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz noche, soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con el venezolano Jesús Miranda y el adelanto que compartió de su primer sencillo como solista. El cantante tiene listo su nuevo tema Quédate Conmigo, con la colaboración de Gente de Zona y Wisin. Chino publicó en sus redes sociales un adelanto de la producción audiovisual grabada en Miami y protagonizada por Alexandra Brown. Se trata de una canción que combina estilos con mucha sabrosura, producido por Motif y compuesta por Wisin. Así llegamos al final, soy Carelis Cuadros y los espero en la emisión matutina de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Gracias, Carielis. Hacemos una pausa. Al regreso los sorprendió a todos. Y es que el Real Madrid trae noticias, los detalles en breve se los contamos.
El paciente Andrés Morales necesita con carácter de urgencia albúmina humana y buscapina en ampolla. Por favor, comunicarse a los siguientes números de contacto: 0412-937-9707 o el 0414-120-5226. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Iniciamos con fútbol porque el Real Madrid se anticipó al cierre de temporada y en Europa y confirmó este lunes el fichaje del francés Theo Hernández, jugador del Atlético de Madrid, cedido en el Alavés. Hernández ya realizó el reconocimiento médico como requisito previo a la formalización de su compromiso para convertirse en jugador de Real Madrid a partir del próximo verano. Este martes los merengues disputarán el partido de vuelta de semifinales ante el Atlético de Madrid luego de vencer contundentemente a los colchoneros 3-0 en la ida. Continuamos con información de última hora. El director del CICPC, Douglas Rico, confirmó la liberación de 3 menores de edad y de una mujer en la Cota 905. Hace momentos Ángel López estuvo en el sitio y nos informa. Adelante, Ángel. Saludamos a esta hora, amigos de Noticiero Venevisión, para comentar que luego de 4 horas de negociaciones culminó la situación de rehenes que se mantuvo desde horas de la tarde acá en la Cota 905, acá la presencia de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana y también del CICPC. Estuvo presente el director Douglas Rico, con quien vamos a conversar. Director, buenas noches, ¿cómo está? Nos permite declaraciones para Noticiero Venevisión final de esta situación de rehenes que se mantuvo por más de 4 horas, finalmente liberados todos. Mira, mañana el ciudadano ministro va a aportar toda la información, pero puedo asegurar que fue un trabajo en conjunto con la Policía Nacional, las unidades especiales, del 6CPC y de la Policía Nacional. Se logró un feliz término, una negociación bien difícil, muy hostil los sujetos, pero al final entendieron que era un trabajo ganar ellos, ganar nosotros, nadie sale muerto en una situación como esta. Gracias a Dios todo resultó bien. Solo para verificar, 5 sujetos se entregaron, 2 menores de edad y una señora de 36 Desconozco los detalles. Desconozco los detalles, sé que eran 5 hombres y 3 rehenes que tenían. Todos con vida en esta casa. Todo el mundo felizmente bien. Muchísimas gracias a Douglas Rico, director del 6CPC, presente en la negociación también por más de 4 horas acá en la Cota 905, en el callejón número 4 del sector que se conoce como La Chivera. Recordemos, un operativo que inició entrada a las horas de la tarde, después de las 6 de la tarde, inició un operativo de inteligencia de la PNB para dar con algunos integrantes de la banda de alias El Coqui. Se presumía que alias El Coqui estaba también en esta zona, pero culminó todo un enfrentamiento, saldo fatal, 3 sujetos muertos de la banda del Coqui que no estaban relacionados con esta situación de rehenes que se presentó ya luego en la casa donde estaban los rehenes. Eran 5 sujetos que decidieron secuestrar a esta familia donde se encontraba una señora de nombre Gladys Hernández de 36 años de edad y 2 menores de edad, uno de 2 años y otro de 14 años, todos con vida después de 4 horas de negociación. Esta información será ampliada en próximas emisiones de Noticiero Venevisión. Yo soy Ángel López, sigo con ustedes. Gracias, Ángel, por la información. Nosotros de esta manera concluimos esta emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden.